Esta es la historia de Ceyx y Alcione, reyes de Trakis, que cometieron el único pecado que el destino no perdona: amarse demasiado en un mundo tan frágil como el de los seres humanos. Y sin embargo, su final logró conmover incluso a los dioses del Olimpo de corazón frío como la piedra. Existe un momento en invierno donde las tormentas cesan. Son los días alciónicos. No es un capricho del clima. Es el eco de un amor tan grande que obligó al mar a detenerse. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo. Presta atención a la historia que te voy a relatar, porque las grandes historias se cuentan junto al fuego. La desgracia rondaba la casa del rey Ceyx. Su sobrina fue asesinada por la diosa Artemisa. Su pecado fue atreverse a decir que la superaba en belleza. Me han cortejado nada menos que 2 dioses, Hermes y Apolo. ¿Significa eso que soy más guapa que la mismísima diosa Artemisa? El hermano del rey, Dedalión, roto por la pérdida de su hija, corrió hacia la cima del monte Parnaso. Su dolor era tan insoportable que se lanzó al vacío. Ceyx estaba desesperado. Sentía que la maldición de su linaje no había concluido. Temía por sí mismo, por su reino y por su esposa. Necesitaba respuestas, y el dios Apolo se las daría. Aunque para ello tuviera que cruzar el mar Egeo, en las fechas más turbulentas y peligrosas del año. Necesito respuestas, mi amor. Necesito navegar hasta Anatolia, al oráculo de Apolo en Claros. El paso al oráculo de Delfos está cerrado por un ejército entero de bandidos. No llores más, mi amor. Pero Alcione, su reina, tenía miedo. Ella conocía el mar. Se había criado viendo los estragos que las tormentas causaban en la costa. Le suplicó que no se fuera. Llévame contigo, mi rey. Navegar en estas fechas es una locura, y prefiero 1000 veces morir junto a ti que sufrir una vida con tu ausencia. Te prometo que regresaré antes de 2 lunas llenas, sano y salvo, y volveremos a estar juntos. Mi señor, debemos partir lo antes posible. Mi galera es la más rápida de todo el Egeo, pero cada momento cuenta. Fue una promesa lanzada al viento. Alcione se quedó en el puerto, con el corazón roto, viendo cómo el barco se convertía en un punto en el horizonte, hasta desaparecer. El barco zarpó con buen tiempo, pero el mar es traicionero. El viento del este se levantó con furia, y las olas crecieron hasta tapar el cielo. La oscuridad se tragó el día. Lo siento, mi reina. Finalmente no podré cumplir mi promesa de volver contigo sano y salvo. Ceyx, empapado y sabiendo que el fin había llegado, no pidió clemencia. Todo está perdido, mi rey. Los dioses nos han abandonado. Al contrario, los dioses están de mi lado, y les agradezco 1000 veces haberme dado la fuerza de espíritu necesaria para no haber traído a mi esposa. Ella está sana y salvo en el palacio. Una ola gigante, definitiva, se cernió sobre el barco. Ceyx dejó de luchar y susurró sus últimas palabras al vacío. El barco se partió en 2. Ceyx se hundió en el abismo y su promesa murió con él. Nadie sobrevivió para contarlo. Por eso Alcione no lo sabía. Contaba los días, sin saber que era una viuda.
Cada mañana iba al templo sagrado. Mi reina Hera, diosa del matrimonio, recibe cada día mis ofrendas y mis plegarias para que mi esposo cumpla su promesa y vuelva sano y salvo. Hera, que lo ve todo desde su trono, se sintió incómoda, no por dolor, sino por la futilidad de aquellas súplicas. Esa pobre mortal va a estar agobiándome eternamente por algo de lo que no soy responsable. Solo a un necio se le ocurre navegar en estas fechas. No puedo devolverle la vida a los muertos, pero al menos puedo revelarle la realidad, por cruda que sea. Iris, mi mensajera, vuela, busca a Morfeo el primordial y ordena que le muestre la verdad. Así lo haré, mi reina. Partiré de inmediato a los dominios de Morfeo en el inframundo. Soy Morfeo, y los deseos de la reina Hera son órdenes para mí. Déjalo todo en mis manos, noble Iris. Morfeo viajó a Trakis esa misma noche. Se deslizó en la mente de Alcíone y tomó la forma de su esposo muerto, pálido, frío, ahogado. Mi querida Alcíone, mi amor, mi reina, no podré cumplir mi promesa. Celebra mis funerales y rehaz tu vida, porque ya no pertenezco al mundo de los vivos. Nunca me olvides. ¡No! ¡No! Ceyx está muerto. ¡Mi amor! ¡Mi rey! Su nodriza intentó calmarla, decirle que solo era un mal sueño, pero Alcíone sabía. Sentía el frío de la muerte en sus propios huesos. Al amanecer, corrió a la playa, al mismo lugar donde se despidieron. Miró las aguas grises y vio algo flotando. La marea lo acercaba, lento, cruel. Era él, el cuerpo de su esposo. La desesperación le nubló la razón. No pensó. Se lanzó desde el muelle hacia el agua, queriendo alcanzarlo, queriendo abrazarlo una última vez. Pero las corrientes eran fuertes, el agua estaba helada y el mar no tiene piedad. Alcíone murió ahogada, buscando en la muerte la unión que la vida le había negado. Pero se dice que los dioses, conmovidos por una tragedia tan absoluta, decidieron que un amor así no merecía pudrirse en el fondo del mar. Los transformaron en aves marinas, alciones. Ahora vuelan juntos, inseparables, y dicen que, en lo más profundo del invierno, cuando el mar debería rugir, el dios Eolo calma los vientos y alisa las olas durante 7 días antes y 7 días después del solsticio de invierno. Detiene el mundo para que puedan anidar sin miedo, para que puedan tener la paz que no tuvieron como humanos. Los llamamos los días alciónicos, un milagro de calma en medio del invierno. Un breve respiro que nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, a veces el amor es capaz de desafiar a la propia naturaleza.